Estamos entrando al tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este es el tiempo justo de Dios. Aquí habemos hermanos, ministerios de varios países en donde la diferencia de tiempo se da en horas, en minutos, pero el tiempo adecuado de Dios es este. Este es nuestro momento para todos. Dejamos nuestro tiempo a un lado y dejamos que llegue el tiempo de Dios para nuestra vida. Y esto es fundamental para todos nosotros, y a lo mejor podemos entender un poquito lo que dice el Señor y de lo que se refiere Dios en relación a los tiempos. Y bueno, pues una vez más les comento que tengan apagados sus o silenciados sus micrófonos para que todos podamos avanzar bien. Amén. Ok, nada más con su mano lo pueden hacer. Así que vamos a permanecer bueno, yo no, pero ustedes sí. su micrófono en silencio y eso va a hacer que esta sala esté lista para recibir la palabra de Dios. Y bueno, pues yo agradezco muchísimo a nuestros amigos, al pastor Edwin, a la pastora Liz, que hemos ya convivido virtualmente por algunos años, porque esto no nos ha permitido encontrarnos de manera personal. Sin embargo, hemos aprendido a amarnos, hemos aprendido a escucharnos, porque tenemos un padre espiritual en común, que es el apóstol Ricardo, y eso nos da la oportunidad de hermanarnos aún todavía más, y pues les amamos, les damos una bendición desde acá, desde la ciudad de Toluca. Me da mucho gusto poder participar en este tiempo, y gracias por la invitación. Y yo sé que estos días han sido para todos nosotros un tiempo de bendición. Cada uno de los ministerios que ha participado nos han aportado lo que Dios les ha hablado a ellos, y es un tiempo profético. Hay que entender que los tiempos proféticos vienen no de nuestro tiempo, no de lo que nosotros pensamos, no de lo que nosotros creemos. Los tiempos proféticos vienen exactamente del corazón de Dios. Se nos tiene que quedar esto perfectamente bien grabado en nuestras mentes, porque el tiempo profético no depende de nosotros mismos, sino depende de lo sobrenatural del Señor. Y quiero hacer una oración antes de empezar, poner este tiempo en las manos de Dios. Yo sé que ya oramos, pero a mí me gusta orar y me gusta declarar victoria en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar por 3 minutos. Padre, te doy gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú nos permites, Señor, este tiempo especial para nuestra vida. Señor, toca nuestros corazones, sujetamos nuestra mente, Señor, a tu palabra, tu bendición, Señor, y que esta noche, Señor, que esta tarde no sea la misma que ayer. Tu palabra dice, Señor, que siempre vamos, Señor, de victoria en victoria, Señor, que vamos para adelante, que somos más que vencedores en ti, pero también tu palabra habla y dice, Señor, que la gloria postrera es más grande que la primera, Señor. En este momento estamos en esa gloria postrera, pero sabemos, Señor, que los tiempos que vienen, Señor, van a ser grandes, Padre Santo, porque tú estás, Señor, bendiciéndonos, Señor, y porque tú nos estás dando la oportunidad de recibir, Señor, en el tiempo postrero, Señor, y eso va a ser todavía más glorioso, porque nuestro presente, Señor, nos va a llevar a esa bendición postrera en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Fíjense que lo profético es algo que llama mucho la atención, y llama mucho la atención porque cuando se habla
de profecía, cuando se habla de lo profético, en lo primero que se piensa, es que me van a decir algo de mi futuro. Y es cierto. Sin embargo, no es precisamente lo que nosotros como hombres de Dios tenemos que estar buscando, que alguien nos diga nuestro futuro, sino lo que tenemos que hacer es buscar que Dios hable a nosotros para caminar bien en nuestro futuro. Eso es importante. La palabra de Dios nos marca en Juan capítulo 14, versículo 6, y Juan dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces estas palabras que nuestro Señor habla nos dan la oportunidad de ver que Él es la fuente de donde va a emerger lo profético, porque Él es el camino, y cuando se habla del camino se está hablando de algo en donde nosotros vamos a caminar, válgase la redundancia, a donde nosotros vamos a ir, a donde el Señor nos va a llevar, y dice que no solamente vamos a estar caminando con Él, sino que nos va a llevar a una verdad, y esa verdad nos va a llevar a una vida poderosa en este tiempo, en esta tierra, pero también una vida eterna. Y dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Es decir, nuestro Señor es la fuente de donde emerge lo profético. Así que por nuestro ser van a correr ríos de agua viva, porque el Señor nos va a declarar su verdad, nos va a declarar su vida, y nosotros vamos a caminar en esa verdad, vamos a caminar en eso que viene del corazón de Dios, en esa palabra fresca del Señor. Y mira que a veces nosotros pensamos que lo profético es ahora. Este es un tiempo especial porque nos estamos moviendo en lo profético, pero lo profético, la Biblia lo marca desde hace 2900 años. La palabra de Dios dice que el Señor le habló al profeta Joel, y esto lo podemos encontrar en Joel capítulo 2, versículo 28, y dice esta palabra: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y fíjense que esto hace 900 años sonaba espectacular. Sin embargo, hace 2000 años, el apóstol Pedro, después del día del Pentecostés, o cuando estaba, después de que sucedió el Pentecostés, mejor dicho, dice que se levantó y empezó a hablar a la gente, y volvió a comentar algo que había estado en el corazón del Señor hacía 900 años, y que había puesto en los labios del profeta Joel, y Joel ni siquiera estaba viendo o no iba a ver esa profecía. Y entonces el apóstol Pedro empieza a hablar y empieza a decir: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Fíjate nada más lo que hay en esta profecía. Dice que en los postreros días, y tú y yo somos gente de los días, somos gente en donde el Señor quiere derramar de su espíritu, quiere venir y quiere hacer en nuestros hijos, en los jóvenes, en los ancianos, que se despierte esa palabra profética en su ser, y no para que solamente hablemos lo que dice el Señor, sino para que tengamos una perfecta comunicación con Él. Es necesario que nosotros entremos
intimidad con el Señor para que ese derramamiento del Espíritu pueda venir a nuestra vida y nosotros podamos hablar precisamente del corazón de Dios, esa palabra fresca de Dios que salga de nuestra boca a consecuencia de que Dios ya lo puso en nuestro ser. Hoy quiero hablar un poco acerca del camino profético. Ya más o menos senté las bases, el fundamento de cómo viene la palabra profética y cómo ha venido a ser el camino profético. Claro que nos pasaríamos a lo mejor varios días estudiando lo profético desde el Antiguo Testamento, porque uno de los ministerios que podemos encontrar de manera exacta en la palabra es el ministerio profético. Sin embargo, la palabra de Dios dice que en el corazón de Dios, en el corazón de nuestro Señor, para estos días, está tener esa intimidad con nosotros. Él derrama de su espíritu no solamente para que nosotros sintamos su poder, su gloria, sino para que hagamos lo que Dios quiere que desarrollemos en nuestra vida y para la vida de aquellos que están cercanos a nosotros. Y quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 37 y voy a leer, o vamos a leer desde el versículo 1 al 10 y posterior vamos a leer el 14. Dice la palabra de Dios, dice así: la mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos, y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos que revivirán. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Y vamos al versículo 14. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Fíjate qué extraordinario lo que pasó aquí. Quiero que nos demos cuenta y que nos tratemos de imaginar lo que ocurrió ahí. Lo que ocurrió en ese lugar fue algo completamente espectacular. Fue algo completamente grandioso. O sea, yo no sé si a lo mejor en algún momento cuando has leído esta parte de la escritura te has dejado llevar por todo lo que está ahí considerado en esta escritura y te haces una imagen de lo que ocurrió en ese lugar.
hay cosas interesantes en esta parte de la Escritura que nos hablan de un camino profético. El Señor llevándonos de la mano para que aprendamos a profetizar, para que aprendamos a escuchar la voz de Dios y para que hagamos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Esto es poderoso porque nos permite vislumbrar cómo el Señor nos lleva de la mano, cómo el Señor nos permite entrar a ese momento profético que Él quiere. Y dice que la mano de Dios vino sobre Ezequiel. Dice que me llevó en el espíritu de Jehová y me puso. Algo interesante que está ahí, dice, vino sobre mí, me llevó y me puso. O sea, fíjate nada más cómo viene lo profético. El Señor lleva, uno es movido por el Espíritu Santo y nos coloca en el lugar espiritual y en el momento sobrenatural en donde Él quiere que nosotros estemos. Dice esta parte de la Escritura que el Señor vino sobre el profeta, que lo llevó y lo colocó. Esto quiere decir que el Señor es el que imparte la vida espiritual. Esto quiere decir que Dios está involucrado con los suyos en una relación de poder, que Él quiere que nosotros hagamos exactamente lo que Él dice. Dios siempre trata de derramar ese manto poderoso, ese manto profético sobre nuestra vida, y cuando el Señor viene sobre nuestra vida, en lo profético, Dios nos está honrando porque esto va a permitir que nosotros podamos afectar el contorno espiritual y la vida de otros. Es interesante darnos cuenta que el Señor, cuando viene con lo profético, el Señor cuando viene a hablarnos y cuando Él quiere que nosotros hagamos algo en su nombre, Él delimita exactamente todas las cosas que tenemos que hacer. A veces el hombre en ciertos momentos empieza a hacer más allá de lo que el Señor le dice. El hombre empieza a caminar en ciertos momentos en lugares a donde el Señor no le ha dicho que camine. Porque a veces nosotros no solamente escuchamos la voz de Dios, sino queremos ayudarle a Dios. Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros entramos a lo profético del Señor, eso nos va a permitir poder caminar e ir paso a paso en lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso el camino profético está marcado aquí con toda precisión, está marcado aquí con toda exactitud. Y fíjate lo que dice el versículo 2 de Ezequiel 37. Dice, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Me hizo pasar, o sea, el Señor guiando, el Señor llevando de la mano. En otra versión dice, me hizo pasearme entre ellos. Y dice aquí la palabra de Dios que pudo observar que habían muchísimos huesos. No eran pocos, eran muchísimos huesos. Dios dándole la lucidez al hombre, Dios dándole la oportunidad al hombre para que el hombre pueda entender precisamente lo que tiene que hacer. El hombre permitiendo que el Señor lo lleve y lo enseñe a hacer lo que el Señor dice. Dice aquí que los huesos estaban completamente secos, o sea, era un lugar a donde no había vida. Lo profético de Dios trae vida hacia lo que está en lo natural muerto. Dice la palabra del Señor que a Ezequiel lo llevó a pasearse entre ellos.
El Señor nos está hablando y nos está diciendo que siempre en lo profético Dios nos va a mostrar el panorama completo. En lo profético, el Señor nos va a llevar a fin de que no tengamos la menor duda de que Dios es el que hace todo. Dios tiene sus tiempos kairos y nosotros tenemos nuestro propio tiempo. Cuando el kairos y el cronos de Dios se juntan, entonces va a haber una ejecución perfecta de la palabra profética que Él nos está dando. Vamos a desarrollar esa palabra profética exactamente como el Señor nos está dando. Aquí este hombre estaba parado y tenía todo el panorama. Dios estaba tomando ese tiempo kairos, metiéndole al tiempo cronos de este hombre, y entonces en ese tiempo cronos, en ese tiempo kairos del Señor, en ese momento del Señor estaba haciendo el ahora, estaba haciendo el momento de Dios para que este hombre pudiera transicionar y pudiera estar haciendo precisamente y llevando a cabo lo profético en su vida. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 que el Señor le hace una pregunta y le pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? ¿Podrán revivir estos huesos? El hombre generalmente mira el panorama natural, pero Dios está viendo el panorama natural, está viendo el panorama espiritual, pero también está viendo un panorama a futuro. El Señor le pregunta y el hombre está solamente en su momento, pero Dios empieza a mover el corazón y la mente del hombre y contesta: Señor omnipotente, tú lo sabes. ¿Sabías tú que cuando la palabra profética llega a nuestra vida, siempre va a confrontar esa parte espiritual de nuestra fe? Algunos cuando Dios les empieza a hablar, cuando Dios empieza a hablar a su vida, empiezan a confrontarse si viene de Dios o no viene de Dios, si lo que están escuchando es real, si lo que están escuchando o lo que están viviendo es parte de algo espiritual y que si es bueno, que es malo. Te quiero decir algo: cuando el hombre y la mujer es profética, la parte espiritual en donde el Señor empieza a hacer toda su actividad es la fe. La fe te va a llevar, o la mucha fe te va a llevar a una actividad profética grande. La poca fe te va a llevar a poca manifestación profética. Cuando nosotros ponemos toda nuestra fe en lo que el Señor de manera sobrenaturalmente está hablando a nuestra vida, entonces, si ponemos toda nuestra fe, la actividad profética en nuestra vida, esa intimidad con el Señor, va a hacer que la manifestación profética de Dios sean manifestaciones grandes. Romanos 12:6 dice que de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si queremos ser usados por Dios en lo profético, vamos a necesitar de esa fe. Vamos a necesitar tener toda la convicción, tener toda la seguridad de que Dios está hablando a nuestra vida y de que Dios nos está llevando por ese camino profético. Y cuando nosotros tenemos esa fe, esa medida de fe en nuestra vida, entonces hace que nosotros nos conectemos perfectamente con Él y lo profético empiece a fluir. Por eso, cuando le pregunta el Señor, el profeta le dice: es que tú lo sabes, Señor, tú eres el omnipotente, tú eres el grande, tú eres el que lo puedes
hacer. Y entonces el Señor le dijo, entonces profetiza sobre esos huesos. Diles a esos huesos secos, oíd la palabra de Jehová. En lo natural, imagínate parado enfrente de algo completamente inerte, algo que tuvo vida y que tú sabes perfectamente que en lo natural no va a suceder absolutamente nada. Como el caso, por ejemplo, de Lázaro. Cuando el Señor se para enfrente de la tumba y dice que se quite la piedra, quitan esa piedra de la tumba, lo que estaba haciendo el Señor, Él estaba en el poder sobrenatural de la resurrección. Pero los que estaban ahí, incluso sus hermanas que querían que Lázaro todavía siguiera vivo, estaba en esa parte natural. Imagínate cuando el Señor te habla y te dice que digas algo que tu entendimiento sabe que no va a pasar de acuerdo a tu lógica. Pero cuando nosotros entramos precisamente a ese espacio, a esa atmósfera poderosa de la palabra de Dios, entonces nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos dejamos guiar por la palabra de Dios y hacemos exactamente lo que Dios quiere. Dice aquí la palabra del Señor que entonces Dios le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Dios nos lleva a decir exactamente lo que quiere que hagamos. Lo profético no es difícil. El escuchar la voz de Dios no es complicada. Nosotros somos los que nos metemos en complicaciones porque queremos hacer lo profético a nuestra manera. Porque lo profético es demostrar el reino de Dios para este tiempo. Lo profético es lo demostrativo del reino. Lo profético va a demostrar la gracia, la sabiduría y el poder de Dios. Lo profético va a mostrar y va a demostrar el corazón de Dios para con los hombres. Por eso nosotros en lo profético tenemos que hablar la genuina palabra de Dios. Y entonces en el versículo 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor. Y ahí empezamos a entrar como hombres en lo profético. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, así ha dicho el Señor, así dice el Señor, así lo va a hacer el Señor va a establecer esto porque lo estoy escuchando en este momento del Señor? Y dice el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El Señor enviando el mensaje y el hombre actuando en ese camino profético. Y no dice, es por lo que yo traigo, le dice, así dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Omnipotente. Yo daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir, porque la palabra profética nos despierta el espíritu. La palabra profética dice la Biblia que no regresa vacía. La palabra profética va a traer vida y va a traer propósito. Una palabra profética no solamente hace vibrar esos huesos secos, sino también hace vibrar totalmente nuestro ser. El camino profético que el Señor del que el Señor nos está hablando en este momento es precisamente ir obedeciendo tal y como el Señor lo está diciendo. Dice la palabra de Dios, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¡Wow!
Yo no sé si te estás imaginando este momento, a lo mejor te estás imaginando, que Dios está hablando a tu vida de una manera especial y que tú puedes hacer exactamente lo que estaba haciendo Ezequiel. A lo mejor no vas a estar en ese valle de huesos secos, pero vas a estar en otra circunstancia donde el Espíritu de Dios, a donde el poder de Dios te va a llevar para que tú hagas exactamente lo que Dios quiere para tu vida. Les pondré tendones, haré que les salga carne, voy a cubrirlos de piel y les daría aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Sabes qué es lo que está diciendo esta palabra? Que la palabra profética siempre trae una transformación a aquellos que la escuchan. Pero no solamente aquellos que la escuchan, sino aquellos que caminan en ella. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesario meternos a esa parte espectacular de transformación que el Señor quiere para nosotros. Es necesario tener esa visión que el Señor quiere que nosotros estemos testificando para que hagamos demostraciones de reino. Es necesario que nosotros tengamos el entendimiento de a dónde Dios quiere llevarnos y hacia dónde también vamos. Es necesario que tengamos exactamente la convicción de Dios para que Él haga y se cumpla su palabra. Fíjate lo que dice el versículo 7, y esto nos habla de obediencia. Obediencia. Dice, profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Cuando nosotros hablamos la genuina palabra de Dios, siempre va a haber algo que demuestre que lo que estamos haciendo viene precisamente del corazón de Dios. Dice que aquí que hubo un ruido y después un temblor y entonces los huesos empezaron a juntarse, empezó a ver la demostración del reino, empezó a ver la demostración del poder y de la gloria de Dios, porque estaba haciendo exactamente como el Señor se lo había mandado, exactamente como el Señor le había dicho. Cuando nosotros hacemos exactamente lo que el Señor nos está llamando a realizar, siempre va a haber un efecto sobrenatural poderoso. Siempre va a haber un efecto sobrenatural poderoso. Siempre lo natural se va a sujetar a la palabra de Dios. Mira, cuando nosotros hablamos la genuina palabra de Dios, cuando nosotros hablamos lo que el Señor quiere que declaremos, entonces grandes cosas van a suceder en nuestra vida. Muchas veces nosotros estamos pensando y nos queremos meter a lo natural. ¿Cómo lo haría el Señor? ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿Cómo el Señor hizo esto? Pero a nosotros no nos tiene que importar cómo lo hizo. A nosotros nos tiene que importar que lo hace. Que Él se demuestra, que Él demuestra su poder y su gloria a través de nosotros. Imagínate si el Señor nos tuviera que mostrar cuando alguien es sanado de los riñones y que nosotros tuviésemos que ver cómo los riñones todos deshechos se van acomodando y se van poniendo bonitos. No. Incluso al que esté enfermo no le interesa cómo los riñones se movieron. Le interesa ser sano en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que ocurre cuando nosotros nos metemos en eso en lo natural y nos ponemos a pensar en ese momento en lo natural? ¿Sabes lo que va a ocurrir? No va a pasar absolutamente nada. A veces nos quedamos admirados de lo que está ocurriendo. A mí me tocó vivir un caso muy fuerte
de una persona que estaba totalmente mal de sus pies. Y en ese momento, cuando hice el llamado, la persona fue la primera que pasó y me dijo, es que, le dije, ¿qué es lo que quieres que haga Dios por ti? Y entonces esta hermana me dijo, es que yo quiero que enderece mis pies. Yo desde los 6 años tuve tuberculosis y mis pies quedaron totalmente torcidos. Y entonces le dije al Señor, Señor, ¿has escuchado a esta mujer lo que quiere? Solamente tú lo puedes hacer. Y en ese momento los pies empezaron a enderezar, al grado de que todos los que estábamos ahí, hasta yo mismo estaba totalmente sorprendido. Y a la mujer, a esta hermana, no le interesaba lo que había pasado. No le interesaba cómo había pasado. Le interesaba que ya sus pies estaban derechos y ella podía caminar exactamente como caminaban todos aquellos que estábamos ahí. Fíjate qué tremendo, ¿eh? A veces nosotros queremos desmenuzar lo natural para que entender lo sobrenatural. No, no es necesario. Fíjate lo que dice el versículo 8, hablando de esto, y dice, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Recuerdas que acabamos de leer que el Señor dijo que les iba a poner espíritu de vida? O sea, había ocurrido todo lo que había dicho el Señor, pero no tenían vida. A veces el Señor empieza a trabajar, y nosotros queremos ver totalmente la totalidad y pensamos que el Señor solamente se quedó a la mitad, se quedó a medias, pero ¿sabes qué? Una palabra profética siempre va a provocar nuestra fe. Porque una palabra profética siempre va a traspasar tus circunstancias. A veces pareciera que no va a pasar nada, pero siempre va a aparecer en lo sobrenatural de Dios y siempre va a ir a sobrepasar toda circunstancia. La voz de Dios en la profecía siempre provocará nuestra fe. Y te quiero decir algo, el Señor dice que lo va a terminar y lo va a hacer completo, así va a ser. Pero tenemos que seguir declarando, tenemos que seguir hablando de lo que el Señor dice. En el versículo 9, el Señor le dice, profetiza al Espíritu. Profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. ¿Cuántas veces nosotros no queremos hablarle a la enfermedad? Y no le decimos a la enfermedad, ¿sabes qué enfermedad? En el nombre de Jesucristo te vas. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos solamente en hablar palabras que salen de nuestro corazón, que quisiéramos que Dios las tomara en cuenta, pero nos olvidamos que tenemos que declarar la palabra genuina de Dios? Fíjate lo que dice en el versículo 9. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hijo, esto está tremendo. El Señor nos habla y nos dice, profetiza, di, declara. En otra versión dice, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los 4 vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. El soplo del Espíritu Santo, escucha bien, el soplo del Espíritu Santo va a traer siempre vida. Siempre la dirección de Dios hacia el profeta
es vital y es importante. Cuando nosotros nos dejamos guiar por esa dirección de Dios, cuando nosotros nos dejamos guiar por esa fe y ese poder de nuestro Señor, haremos cosas importantísimas. Dios siempre, a través de declarar esa palabra profética, a través de declarar esa palabra de vida, nos va a llevar a nuevos niveles de fe, pero también nos va a llevar a dimensiones espirituales en las cuales no hayamos vivido. El día que tú ores por alguien que tiene gripe, por ejemplo, y sane, tú vas a orar en esa dimensión de fe, y sabes que cada vez que ores por una persona que tiene gripe, el Señor le va a sanar. Pero el Señor no se queda ahí, siempre te va a llevar a un nuevo nivel. Porque cuando tú declaras la palabra profética, cuando tú hablas de lo profético, te das cuenta que esto es progresivo. Dios te va a seguir hablando. Dios te va a seguir renovando. Dios te va a llevar de un nivel a nivel, porque te va a llevar en obediencia, te va a llevar a madurar. Vas a avanzar, vas a conquistar, vas a ver la plenitud de Dios y vas a dejar llevarte por esa plenitud de Dios a donde Dios quiere que tú estés. Dice el versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Yo profeticé, dice la palabra, tal como el Señor lo había ordenado. Y entonces miró cómo lo que Dios estaba hablándole sucedió. Cuando entramos en lo correcto de Dios, vamos a ver su gloria. Vamos a poder experimentar su poder. En la obediencia está nuestro éxito en Cristo. Te lo repito, en la obediencia está nuestro éxito en Cristo. Porque toda palabra profética demanda total obediencia. Cada vez que Dios nos muestra algo, Dios espera que el hombre sea obediente. La palabra profética te va a llevar a la obediencia, porque vas a poder escuchar la voz de Dios. Y no solamente la vas a escuchar, sino harás lo que el Señor te dice. El versículo 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Lo profético siempre va a traer la dirección correcta. Lo profético siempre hará que vayamos en el propósito de Dios. También lo profético te va a llevar de la mano, te va a proveer dirección, te va a llevar a lugares que tú no conoces, pero que necesitas conocer porque el Señor siempre te va a estar teniendo en esa atmósfera totalmente espiritual a donde Él quiere que tú estés. Porque también lo profético te va a proveer de fortaleza, te va a dar fuerzas, te va a dar la certeza de que tienes un Dios vivo, te va a dar la seguridad, pero también te va a dar corrección. Va a enderezar el camino por donde vas. Porque lo profético, así como los huesos secos, va a enderezar todo lo torcido, todo lo que no tiene vida. Siempre lo profético va a traer lo mejor de Dios a nuestra vida. Así que dejemos que el Señor nos rodee de eso profético.
que caminemos en la exactitud de Dios, conforme a su palabra. Por eso la palabra de Dios dice, y derramaré. Escuchaba yo a un siervo que parece que está aquí en la sala, que me decía en una de esas pláticas que teníamos, que él le gusta hacer la pregunta, ¿cuántos quieren unción? ¿Cuántos quieren la unción del Señor? Y me decía, y todos levantan la mano porque quieren la unción del Señor. Y dice, este apóstol me dice, y yo les pregunto, ¿y para qué quieres la unción si ni siquiera la vas a usar? Si ni siquiera vas a echar mano de esa unción. ¿Sabes qué? Hoy el Señor nos está hablando del camino profético. Sé un Ezequiel, hablando exactamente lo que dice el Señor, con toda exactitud. Sé un Ezequiel. Si el Señor nos puso a Ezequiel ahí en la palabra de Dios, es porque tenemos que tomar a ese Ezequiel para nuestra vida y caminar en esa palabra profética. ¡Qué tremendo! Yo quiero dejarte que quiero dejar en tu corazón que la palabra profética necesita de toda la obediencia de Dios. Que la palabra profética va a ser que caminemos en el Señor, pero que caminemos en la genuina palabra de Dios. Que no digamos, así ha dicho el Señor, sin que el Señor lo haya dicho. Que sea por querer ayudar, no. Sino que sea porque verdaderamente estamos escuchando la voz de Dios. Porque verdaderamente el Señor lo está diciendo. ¿Por qué no le dices al Señor en este momento, Señor, yo quiero lo profético en mi vida? Yo quiero lo profético en mi vida, pero estoy entendiendo que tengo que ser obediente en todas las áreas de mi vida. Quiero ser obediente en todas las áreas de mi vida. No solamente en lo que yo creo, no solamente en lo que a mí me gusta, sino en lo que tú quieres que yo haga. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y porque tú nos hablas, Señor, de una manera perfecta y exacta, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Wow. A todos nos gusta lo profético, todos nos sentimos bien con lo profético. Cuando hablan de lo profético, queremos estar ahí. Pero yo te quiero decir algo. Andar en lo profético implica disciplina y obediencia. Implica horas y horas y horas y horas de estar en la presencia de Dios. No solamente es pasar asistencia el día de reunión, que es importante que vayamos, es meternos durante todos los días a lo profético de Dios. Pastor Edwin,